A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Dice Octavio Paz que quizá las cosas no son cosas sino palabras. Por eso, unas se leen como notas, otras son ignotas, con lo que podemos decir que nuestros ojos no ven, más bien leen lo que ven. Por ende, algunos paisajes se ven como poesía, mientras que la suciedad se recita como miseria. Ya lo había dicho Becker: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Entonces, ¿no existe objeto sin sujeto o sujeto sin objeto? Si bien nuestro cerebro nos permite leer las cosas de tal forma, es conveniente saber lo que se está leyendo. En otras palabras, a lo mejor el lenguaje es una sustancia que por sí sola no puede mantenerse, pues se puede desparramar o evaporar. Así pues, para pervivir necesita de un contenedor, el cual es todas las lenguas del mundo. Miguel León Portilla piensa que cuando muere una lengua, también muere una visión del mundo y la humanidad se empobrece. Otra pregunta que ametralla nuestra cabeza es: ¿el lenguaje ya está hecho o todos los días se está haciendo? Recordemos que el lenguaje es una pequeña parcela de la realidad y, como dice Wittgenstein, sobre aquello de lo que no se puede hablar se debe guardar silencio. Algo similar ya había dicho Sócrates acerca de la parada mortuoria. Temer a la muerte, amigos, es confiar en una falsa sabiduría y aparentar saber lo que se desconoce. Nadie conoce la muerte, ni se considera para el hombre el mayor de todos los bienes, pues todos la temen al comprender que es el mayor de todos los males. Y no se cae en la mayor ignorancia cuando se piensa saber lo que no se sabe. Por lo anterior, diríamos que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, ya que no tenemos las suficientes palabras para nombrar toda la realidad, pero conforme pasa el tiempo la vamos descubriendo y apellidando. Entonces, las palabras buscan cuerpos o los cuerpos esperan ser nombrados. Para continuar, evoquemos que solo nosotros tenemos el don de la palabra, que es lenguaje sofisticado, el cual describe lo que ve, siente e imagina. No veo con los ojos, las palabras son mis ojos. Vivimos entre nombres, lo que no tiene nombre todavía no existe. Ver al mundo es deletrearlo. Esos versos son del poeta ya citado y continúan de esta forma. Son ojos, las yemas de los dedos, el tacto mira, palpan las miradas, los ojos oyen los olores, nombres que buscan cuerpo. En suma, nuestro lenguaje es conciencia de la realidad que se describe a sí misma. Para respaldar lo anterior, pongamos por caso el surgimiento de los primeros organismos con ojos. Por mucho tiempo, la existencia solo era objeto sin ningún sujeto que la observara. Se mirara o no, existía. Sin embargo, cuando se empezaron a manifestar las primeras vislumbres oculares en ciertos organismos, el universo se empezaba a contemplar a sí mismo. Hoy se sabe que el ojo más antiguo hasta ahora conocido
data de unos 530 millones de años. Dichos datos fueron conocidos a través del fósil de un animal marino. Por supuesto, lo mismo sucede con la aparición de la palabra, permitiendo que el universo comenzara a describirse, cantarse y lamentarse. Si bien el lenguaje teje la realidad, el funcionamiento de la metáfora es destejer o desnudar las representaciones, es decir, identifica la quinta esencia de lo real. ¿Y de qué está hecho el lenguaje? Mentiría si digo que el lenguaje es incorpóreo, pues en apariencia es ingrávido, pero teniendo una postura materialista, señalaríamos que es la manifestación de la evolución, la cual es extremadamente lenta. Normalmente, pensamos que los idiomas más viejos tienen aproximadamente 6.000 años de existencia, como el egipcio, babilónico o el chino antiguo. Sin embargo, no difieren mucho de sus versiones actuales. Hay quienes piensan que el lenguaje tiene 50.000 años, y algunos lingüistas creen que puede poseer 500.000. La ciencia nos ha ayudado a descubrir por qué nuestra especie posee un sofisticado lenguaje. Por ello, la BBC nos informa al respecto que respiramos con un enorme control para hacer sonidos, describió Robert Foley, antropólogo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Para hacer esto, debemos tener el control muscular de nuestro diafragma, y este tiene muchos más nervios que el diafragma de nuestros parientes más cercanos, los simios, que no hablan. Todos estos nervios implican que nuestra médula espinal sea un poco más gruesa en esa área y la columna un poco más ancha. Los neandertales de hace unos 600.000 años tienen esta expansión en la columna vertebral. Pero si retrocedemos 1.000.000 de años hasta el Homo erectus, una especie anterior de humano arcaico, esta expansión no existe. Eso nos da una especie de pista en el tiempo para saber cuándo los humanos comenzaron a usar el lenguaje, aseguró Foley. Por supuesto, lo que nos ocupa es bastante extraño, pues ya desde tiempos antediluvianos, la comunicación existía, si bien de forma primitiva, como lo son los ademanes, expresiones faciales, señas y demás, las que son un claro ejemplo intrínseco de la comunicación entre animales. En realidad, hay una severa diferencia entre estas expresiones gestuales y el lenguaje oral. La más contundente es que la primera no se puede ejecutar de noche, en tanto requiera de atención visual directa. Hablar se puede hacerlo a todas horas del día. El hombre no deja de servirse de ambos factores, incluso los combina. En el siglo pasado, se pensaba que el cerebro dedicaba más estímulos neuronales a las partes más grandes del cuerpo, como a la espalda o piernas. Por el contrario, se descubrió que el cerebro brinda más estímulos en las manos, cara y la postura del cuerpo. Este lenguaje corporal se refleja en el verbal. El uso de ademanes nos ayuda a transmitir mejor las ideas. Un gesto involuntario de la cara, como el de enojo, puede hacer que nos enojemos sin siquiera tener motivos, pues el cerebro piensa que estamos enojados, así activa ciertos mecanismos de defensa. Y tener una postura encorvada hace que el cerebro piense que estemos tristes, con lo que no somos cognitivamente eficientes. En definitiva, el lenguaje gestual puede hackear nuestros cerebros. A lo que quería llegar, conforme lo visto, es que tanto el lenguaje gestual como el oral son indivisibles para nuestra especie. Me parece que son como una moneda, águila y sol, cara o cruz. No importa el lado que se mire, porque tienen el mismo valor. Empero, ¿qué nos diferencia de los animales, ya que estos también tienen su forma de comunicarse? Para despejar esta pregunta, recurramos a Blaise Pascal, quien pensaba que el hombre es miserable, efectivamente, pero es a la vez grande porque, a diferencia del resto de los animales, lo sabe. Es un ser tan frágil como una caña, pero una caña pensante.
El estudio lingüístico nos ha permitido conocer el origen de la Torre de Babel, pues si miramos la prehistoria, nos daremos cuenta de que el humano, antes de diseminarse por todo el mundo, estuvo concentrado en un solo lugar de África, la cuna de la humanidad. Dicho continente llegó a ser una suerte de vergel del que nuestra especie no quería salir, ya que ese lugar era, cuando menos, noble para la supervivencia. Al respecto, National Geographic nos informa que la investigación genética de nuestra especie indica que una de las grandes oleadas de migración de nuestros ancestros hacia Europa y Asia se produjo entre hace 70.000 y 55.000 años. Hasta el momento, los investigadores anteriores sugerían que por aquellos entonces el clima en la región hubo de caracterizarse por unas condiciones de mayor humedad y, en definitiva, más halagüeñas. Sin embargo, se ha descubierto que hace alrededor de 70.000 años, el clima en el Cuerno de África cambió de una fase húmeda llamada Sahara Verde hacia unas condiciones de sequía más agudas incluso que las que podemos encontrar en la actualidad. Por otro lado, tenemos un estudio de Vanessa Hayes, la que propone que la tierra primigenia de los humanos está en el continente africano, al sur del río Zambeze, cerca de Zimbabue, Namibia y mayoritariamente en Botsuana. Actualmente, lo que llegó a ser un lugar fértil con un lago más imponente que el lago Victoria, hoy cuenta con salares por su entorno desértico. Con lo expuesto, se acepta que el éxodo masivo del ser humano coincidió con un feroz cambio climático. De tal forma, las lenguas se ramificaron, con lo que la Torre de Babel tocó el punto más alto y los humanos se dejaron de entender. Solo les quedó diferenciarse por las nuevas reconfiguraciones físicas y de lenguaje. Entonces, ¿de verdad llegó a existir un solo lenguaje? Algunos creen que sí, y lo han bautizado como el lenguaje proto-sapiens o protohumano. Y hay una serie de pistas que sugieren que en efecto existió. Por eso la palabra mamá y papá se parecen en diversas lenguas del mundo. La palabra mamá en otras lenguas puede comenzar con la letra M o N, mientras que la de papá termina en A. Según la BBC News Mundo, existen otras palabras que se pronuncian de forma casi idéntica alrededor de la Tierra, como lo es la palabra nariz. Al respecto nos aporta lo siguiente: aunque todas son diferentes, lo que tienen en común todas estas narices es la N. De hecho, en 1400 distintos lenguajes del mundo, la palabra para el órgano olfativo contiene el sonido de esa letra. Añadiendo otros factores, señala que las palabras para los senos tienden a tener el sonido de la M. Y lo interesante de esto es que a menudo la palabra para senos se usa también como término para la madre, mamá con acento y mama sin acento. Más fácil, por supuesto, debe ser encontrar estas semejanzas en las palabras onomatopéyicas, aquellas que imitan el sonido que hace lo que designan, como kikiriki. Hay algunos sonidos que se tienden a evitar para ciertos significados, especialmente cuando se trata de pronombres. Las palabras para yo, por ejemplo, generalmente no incluyen los sonidos U, P, B, T, S, R ni la L. Alejándonos un poco de la lingüística y sirviéndonos de la antropología, diríamos que los bebés necesitan más de la mamá que del papá. Por ello, pronuncian más rápido la palabra mamá. Eso no tiene que ver con el amor, sino con la supervivencia, pues el bebé necesita que lo amamanten. Es menester recordar que algunas palabras provienen de la imitación, es decir, de las expresiones onomatopéyicas. Cuando nos gusta algo decimos, es lo que posiblemente expresaría un recién nacido al ser alimentado. La expresión de esa M hace que la palabra mamá sea más factible de pronunciar, y por lo ya señalado, dicha palabra se parece en casi todas las lenguas.
Dejando de lado la prehistoria, inmiscuyámonos en la historia, la que surge con la invención de la escritura, aproximadamente en el 4000 a.C. En esta época surgieron las civilizaciones fluviales. Los grandes y fértiles ríos permitieron eso. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Indo en India, el Amarillo en China y el Nilo en Egipto. Cada civilización tenía un distintivo en su lengua, la que a su vez otorga un sentido de pertenencia e inevitablemente desemboca en los nacionalismos. Si bien el faraón Psamético I buscaba comprobar la tesis de que los egipcios eran la cultura más antigua del mundo, empleó un método bastante estrafalario para saberlo. Ordenó a un pastor tomar a 2 recién nacidos, a los que privó de su libertad, aislándolos de todo contacto humano. Estarían solos, sin nadie que los educara, ni les hablara, ni siquiera el mismo pastor, el cual solo les llevaba alimentos. La finalidad de ello, según el faraón, sería que la primera palabra que dijeran correspondería a la lengua más vieja del mundo. 2 años después, los niños pronunciaron la palabra becos. Ya ante el gobernante, pronunciaron lo mismo. Entonces el monarca indagó el origen de dicha palabra, la que pertenecía a un vocablo frigio y significaba pan. Con esto quedó demostrado que los egipcios no eran los más antiguos, sino los frigios. Sea verdad o no, el historiador siempre busca la verosimilitud, y muy posiblemente los niños solo imitaban algún ruido que escuchaban del exterior. Para el rey Psamético, el lenguaje es algo natural e innato, capaz de surgir en condiciones de aislamiento, es decir, aun cuando el niño jamás ha sido expuesto a ninguna lengua. Una lengua surgida en estas condiciones sería una especie de lenguaje puro, una herramienta natural que todos tendríamos. Para darle continuidad a esta investigación, hagamos memoria de que los primeros albores de escrituras autónomas radicaron en diversos puntos del globo: Mesopotamia, Mesoamérica, el Golfo Pérsico, China y el Valle del Nilo. Con esa invención, el lenguaje quedó apelmazado y por fin tuvo un contenedor más duradero. De la cultura egipcia podemos señalar su fanatismo de dejar por escrito la experiencia de estar vivos. Los honores, cargos, logros, relatos, mitologías, sentimientos, miedos o simplemente el lenguaje fueron hechos cautivos en los jeroglíficos. Pues leer implica volver al pasado, a las ideas ajenas. En suma, leer es comprender otros pensamientos que son reactualizados, repensados, y para ser mejor comprendidos, como hacen los historiadores, se debe hacer una recreación al tener en cuenta el contexto histórico. Para los egipcios, el sentido de la escritura resultaba muy singular que al de nuestros días, ya que colindaba con lo suprasensible. Para ellos, todo lo que se representaba por escrito tenía la capacidad de recobrar vida, de volverse real cada vez que era leído. Por esa razón, en la tumba se representaban escenas de todo tipo, puesto que al conservarse para siempre, ese era el deseo del difunto, preservarían la existencia del dueño. Sobre todo porque las tumbas estaban pensadas para que la gente las visitara y, si era capaz de hacerlo, leyera los textos. Por consiguiente, leer era una suerte de resucitar al tiempo muerto. Su objetivo no solo era memorial, también buscaba la trascendencia. Pongamos por caso el libro de los muertos, una serie de fórmulas que acompañaban a los fallecidos en el más allá. Y si parece fantasía que con el acto de leer las cosas pueden volverse realidad, el faraón Tutmosis IV confirma el poder del lenguaje. En todas las inscripciones donde era mencionado como príncipe, dio la orden de que grabasen el título hijo mayor del rey, con lo cual pudo apaciguar una revuelta entre príncipes deseosos del trono.
No por nada los jeroglíficos eran conocidos como las palabras divinas. El poder de la oralidad rayana con la linealidad. Tiene un principio y un final, al igual que el lenguaje escrito, solo que este último se consigue perpetuar, pero el otro no, el cual es una especie de teléfono descompuesto. El mensaje o historia va de boca en boca, con lo que se va perdiendo el sentido prístino. De ninguna manera el lenguaje oral es mejor o peor que el escrito, pues el escrito nace del oral. Retomando el hilo central, evoquemos que el humano siempre ha tenido la necesidad de trascender. No obstante, cuando realiza actos que considera como amorales, su conciencia queda manchada. Por tal motivo, los hititas tenían un fuerte respeto por las palabras, pues si bien sus dioses carecían de omnipresencia y omnisciencia, los más devotos, al ser conscientes de sus malos actos, ofrecían sacrificios antes de que los dioses descubrieran sus ofensas, con las que podrían ser castigados con enfermedades. Lo más sobresaliente para obtener el perdón era mostrar arrepentimiento a través de las distintas plegarias que tenían. Tan fuertes eran las palabras que los reyes hititas, intermediarios de lo divino y terrenal, entablaban comunicación con las deidades por medio de los distintos himnos, plegarias y rituales. Cualquier problema que surgiese en el proceso de comunicación, oral o ritual, podía provocar graves consecuencias para el hombre en forma de castigo divino. Recapitulando lo expuesto, diríamos que las palabras son el eje de nuestra conciencia. El lenguaje articula nuestra visión de las cosas. ¿O será que las palabras son las sombras de las cosas, pues la realidad nos es incognoscible? Por ahora, no tengo una respuesta clara, mas existen mitos que identifican a la creación como un acto verbal. Es el caso del dios Ptah, divinidad principal de Memphis, sirviéndose del corazón, el pensamiento y de la lengua, la palabra, creó el universo. Sin ir más lejos, está el caso del Dios judeocristiano. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. El acto verbal es muy peculiar dentro de la Biblia, pues cuando Moisés interroga a Dios por su nombre, recibió como respuesta lo siguiente: Yo soy el que soy, fue la respuesta del Todopoderoso, lo que da a entender que es un Dios sin nombre, pues al tenerlo, significa que fue, es y será, o sea que morirá. Ello probó su eternidad. Para ejemplificar, si Dios hubiese dicho, yo soy fulanito de tal, pongamos por ejemplo Pedro. En acto, Pedro tendría el cabello negro, mas en potencia estaría canoso. Por esas razones, Dios está fuera de su creación, pues lo eterno nunca cambia, es inmutable, mientras que el tiempo es mutable, nada permanece. Para darle más sustancia a esta investigación, es digno señalar que el lenguaje está en nuestros organismos. Desde que estamos en el vientre se va formando, pues biológicamente, independientemente de que nos enseñen un lenguaje, puede objetivarse. Por ejemplo, el miedo, que es adrenalina, o el placer, que es dopamina, marcan nuestros gestos o acciones, ya que las sensaciones se manifiestan en el cuerpo. Si somos abandonados para crecer a nuestra suerte y sin humanos,
sobreviviríamos. En el sentido ficticio, seríamos un Tarzán educado por gorilas o un Rómulo y Remo acogidos por una loba. Copiaríamos sus instintos, que son lenguaje. Entonces el lenguaje es supervivencia. De hecho, para Schopenhauer, toda la vida es un acto de subsistencia, pues en el mundo como voluntad y representación, se piensa que la realidad es nuestro depredador redondo en eterna acción. Cabe resaltar que nuestras capacidades físico-cerebrales son superiores, y a pesar de que el lenguaje está magnetizado en la supervivencia, el Homo sapiens lo amedró, incluso lo puso de cabeza en lo relativo a ello. A excepción del hombre, ningún ser se maravilla de su propia existencia. Eso no es necesariamente antropocéntrico. Solo nos diferenciamos de los animales porque pensamos con el corazón y la razón, a lo cual Octavio Paz contribuye diciendo que el viento no se oye a sí mismo, pero nosotros le oímos. Las bestias se comunican entre ellas, pero nosotros hablamos a solas con nosotros mismos y nos comunicamos con los muertos y con los que todavía no nacen. La algarabia humana es el viento que se sabe viento, el lenguaje que se sabe lenguaje y por el cual el animal humano sabe que está vivo y, al saberlo, aprende a morir. El viento no se queja, el hombre es el que oye en la queja del viento, la queja del tiempo. El hombre se oye y se mira en todas partes. El mundo es su espejo. El mundo ni nos oye, ni se mira en nosotros. Nadie nos ve, nadie se reconoce en el hombre. Dentro de la concentración de algunos poetas, pudieron vislumbrar la realidad desnuda, sin representaciones, pues como se mencionó en el inicio, se sabe que, quizá, la metáfora desteje la realidad, con lo que el poeta o literato está por encima de su propio contexto histórico, al inferir a través de la ensoñación poética el futuro. Y si aún no es convincente, evoquemos la obra de Shelley, Frankenstein, donde se crea vida a través de la ciencia. Lo que no sabía Mary era que había vaticinado las bases del transhumanismo, el que consiste en tratar de optimizar a la humanidad por medio de la ciencia y la tecnología para potenciar la capacidad humana. Dicho de otra manera, lo que se busca es trasplantar la conciencia humana en algún contenedor. Y hoy en día las inteligencias artificiales no dejan de sorprendernos. Para cimentar este punto citemos unos versos de Amado Nervo. ¿Quién será, en un futuro no lejano, el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondar el océano del éter y llevarnos de la mano ahí donde llegaran solamente los osados ensueños del poeta? Lo anterior es verdad. Para comprobarlo, veamos la función de las imágenes. Ninguna pintura puede contar porque ninguna transcurre. La pintura nos enfrenta a realidades definitivas, incambiables, inmóviles. La pintura nos ofrece una visión, la literatura nos invita a buscarla y así trazar un camino imaginario hacia ella. Está claro que quien posee la perfección de la palabra
obtiene la motivación de vivir, con lo que el lenguaje comienza por objetivarse buscando sobrevivir. Ser poeta significa puerilizarse, es decir, ver las cosas como hace un infante. No obstante, y a juzgar por la historia, hay escritores que vieron lo contrario. Tal es el caso de Baudelaire, Arthur Rimbaud, Michel de Montaigne y Schopenhauer. Es evidente, el humano está en el escalafón más alto de la selección natural. Dentro de los muchos factores que ahí lo posicionaron, está nuestro objeto de estudio. Por ello, insisto, el lenguaje es supervivencia, que a su vez es la mismísima razón de la vida, la experiencia de la supervivencia. Comprenderlo cabalmente significa un poco de fatalismo. A ello sumémosle otra idea del poeta mexicano, Octavio Paz. El poeta no es el que nombra las cosas, sino el que disuelve sus nombres. El que descubre que las cosas no tienen nombre y que los nombres con que las llamamos no son suyos. La crítica del paraíso se llama lenguaje. Abolición de los nombres propios. La crítica del lenguaje se llama poesía. Los nombres se adelgazan hasta la transparencia, la evaporación. En el primer caso, el mundo se vuelve lenguaje. En el segundo, el lenguaje se convierte en mundo. Gracias al poeta, el mundo se queda sin nombres. Entonces, por un instante podemos verlo tal cual es. Y esa visión nos abate, nos enloquece. Si las cosas son pero no tienen nombre, sobre la tierra no hay medida alguna. Tal es la gravedad del lenguaje en los poetas, pero ellos pueden intensificar aún más su peso. Tan bondadoso puede comportarse, mas la realidad presentada de súbito puede ser maligna para nuestra psicología. Desentrañar nuestros embrollos a través del más profundo sentimiento metafórico puede ser contraproducente. La historia nos lo ilustra. Whisky con cianuro fue lo último que bebió el poeta argentino Leopoldo Lugones, 1874-1938. La causa, la desilusión de un amor fallido. Este poeta fue el Borges de ese momento. Por ello, su prodigiosidad a la hora de versificar embeleció a sus lectores, aún más a su querida Emilia, a lo que José Emilio Pacheco nos informa que las cartas que él le mandaba eran manuscritos cubiertos por las manchas de sangre y semen con que el amante subrayaba su pasión. De 1926 a 1932 fueron los años que duró esa furtiva relación, pues se vio interrumpida por el hijo de Leopoldo Lugones, quien amenazó a los padres de Emilia, pues posiblemente quería hacer valer el honor de su madre. Quizá la despedida se halle en estas cuartetas. Calladamente la vida, calladamente se va, calladamente cumplida, pronto mi hora llegará. Calladamente la espero desde que te vi partir, calladamente te quiero y así me voy a morir. El poeta se colmó hasta ahogarse en el mar lagrimal antes que sufrir más por la prohibición marital. Así pues, acabó con su vida. Su situación no fue exclusiva. El poeta mexicano Manuel Acuña, 1849-1873, hizo lo mismo, cuando a los 24 años se suicidó con cianuro. Al enterarse sus amigos de tan desventurado evento, responsabilizaron a Rosario de la Peña de tal atropello. Ella era musa entre musas, y Acuña cayó rendido ante su belleza, mas fue algo no correspondido. Para Rosario, en cambio, Manuel solamente era un pretendiente más de los muchos que tenía por entonces. El pedestal donde la posicionó estaba hecho de enigma y de ornatos de clemencia. Bajarla de las alturas era el símil de una vida sin sentido. Por eso, antes de morir escribió su nocturno a Rosario. Pues bien,
Yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Como apreciamos, son letales esos versos. No obstante, la obsesión de este poeta por la muerte es contundente porque a la poetisa Laura Méndez, con quien tuvo un romance tormentoso antes de conocer a Rosario, le había propuesto que se suicidaran juntos. En fin, el lenguaje trasciende las barreras del entendimiento. No poder comprender el mundo es saberlo cabalístico y hermético. Acuña solo se dejó seducir por la muerte que tanto anhelaba, ya que solo le encontraba en sus poemas verdaderos emisarios de extrañas tierras. Miseria y nada más, dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte, en tanto que las grietas de tu fosa verán alzarse de su fondo abierto la larva convertida en mariposa. La tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto. No cabe duda, para sabernos parte del lenguaje, hay que maravillarnos del propio lenguaje. Y el verdadero espectro del lenguaje es la poesía. Por cierto, vean mi video llamado 10 grandes poemas en español, o mis poemas que igual subo a mi canal. Y se preguntarán, ¿pero de qué lenguaje? Pues hay muchos. Como vimos al principio del video, sí, existió una torre de Babel donde todos entendían. Sin embargo, las distintas sendas tomaron rumbos distintos. Entonces, las distintas lenguas pueden percibir la misma realidad. La respuesta más corta es no, pues influyen tanto causas materiales como intelectuales, y por ahora no puedo explayarme. Sé que muchas cosas se quedaron en el tintero. No obstante, planeo hacer una segunda parte de este documental. Por eso suscríbete, dale like y a la campanita para que te lleguen mis próximas actualizaciones, que estoy seguro te van a encantar. Ya para acabar, quisiera compartirles un poema de Miguel León Portilla, donde se trata el tema de las lenguas en desuso y las que mueren, llevándose consigo secretos cósmicos, porque así es el lenguaje, una suerte de organismo vivo. Nace, crece, se reproduce y muere, o al menos vive de alguna forma en los genes de su descendencia. Tal es el caso del latín, el cual se diseminó por toda Europa debido a la romanización, dando lugar a las lenguas romances, entre ellas el español, que a su vez conquistó y devoró a las lenguas nativas de la América prehispánica, con lo que el idioma español preservó su existencia. Incluso se alimentó de miles y miles de palabras nativas, dejando acentos, tonalidades y expresiones variadas. Según Borges, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, entonces las palabras o lenguas perdidas a causa de la conquista representan la aniquilación de la realidad misma. A continuación el poema. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto
a cuánto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación y dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto, y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Gracias por ver. Apoya este video. Suscríbete.